Ok, al parecer ya estamos grabando, así que voy a darle la más cordial bienvenida a esta aula de clases en una materia que es por demás bonita. Ya antes hemos tenido esta previa conversación. Euro me dice que ya lleva unos semestres en la institución. ¿Qué semestre vas, Euro? Disculpa. Pues yo como hice equivalencia, pues estoy ahorita pasando esas materias que me faltan para nivelarme, porque yo me había visto media carrera de ingeniería mecánica. Ok. Bueno, la idea de esta materia es que realmente conozcamos desde nuestra época colonial o digamos que antes que ella, desde los aborígenes, para que esa idea de que hemos venido trabajando desde el bachillerato, de cómo fue la constitución de nuestro país, los aborígenes, quienes realmente dieron inicio y son los habitantes por naturaleza de Venezuela, que muchas veces desconocemos o no manejamos toda esa información, la retomemos en esta materia. Muchas veces preguntan, profesora, para la carrera que yo estoy estudiando, ¿cuál es el interés de conocer lo que es la formación cultural del país? Y partiendo de todo lo que ya conozco, que tengo aquí, en el caso de los que estudian arquitectura, es importante conocer ese entorno y cómo es ese comportamiento cultural, porque va a permitir el diseño de toda la infraestructura de esa ciudad, ¿verdad? Respetando los entornos socioculturales que tengo, pero también los ambientales. En el caso de ingeniería industrial, me va a permitir conocer cómo es el comportamiento y el desenvolvimiento de las personas dentro de las empresas. Y por supuesto, entonces tengo para ingeniería de sistemas, como es el caso de Camila, me va a ayudar cómo es esa estructura que yo puedo mantener desde la carrera que ella está estudiando. En líneas generales, yo les preguntaba si conocían, por ser del primer semestre, si conocían cómo era la estructura del aula, porque ella les va a permitir el que ustedes se manejen en mejores condiciones. Si se han dado cuenta, las actividades están pautadas para que ustedes las comenzaran a realizar desde el primer día del semestre hasta el 10 de mayo, que es el día que está permitido para mí como cierre, porque la semana siguiente es la entrega de notas. Una de las nuevas formas o lineamientos bajo los cuales estamos trabajando es que ustedes como estudiantes conozcan eh, todos los criterios bajo los cuales el docente va a evaluar esa situación. Entonces, o esa situación no, esas evaluaciones o esas actividades bajo las cuales se va a evaluar. En el caso de la materia, pues debemos de estar al tanto de que ella tenemos solamente dos actividades. Si ustedes leen todo el procedimiento, van a conseguir que una de las actividades posee el 10% y la segunda tiene el 20% de evaluación. En este primer corte tienen las actividades de forma individual.
Entonces, mi pregunta es, ¿ya ustedes han leído, es decir, tienen hasta el 10 de mayo para realizar su entrega? Si ya lo hicieron, excelente, porque eso me va a permitir también con tiempo evaluar, hacer la respectiva interacción y me va a mm, mejorar, porque de forma más sencilla, sin esperar al último día, cosa que siempre les recomiendo, no esperen el 10 de mayo, porque lo que hablábamos, tema electricidad, tema internet, a veces complica las entregas. En cambio, cuando se hacen a tiempo, indudablemente el docente tiene más facilidades para hacer su respectiva evaluación, la interacción o el feedback en el momento de decirles que faltó o que está excelente o bien dentro de esa actividad. Les pregunto a los tres, Camila, Euro y Paoli, ¿tienen alguna duda con respecto a lo solicitado dentro de estas dos actividades? Bueno, no, yo la verdad todavía no. De repente cuando indague un poquito más pueden salir otras dudas, pero lo que vi así por encima no tengo ninguna duda. Ok. No, lo digo porque varios de sus compañeros sí han hecho una que otra consulta por mensajería interna. Entonces, mm, las he cubierto, pero aprovechando que estamos reunidos en este primer encuentro, que la idea era darles la bienvenida al aula, igualmente darle la bienvenida a la institución, el conocernos. Me gustaría que por al menos un corto tiempo cada uno de ustedes pudieran encender las cámaras. Ese también va a ser una de las formas de solicitarles de que ustedes participen e interactúen conmigo con sus cámaras encendidas. Entiendo que a veces eso complica la comunicación, pero hagámoslo, aunque sea por un breve tiempo, y poder darle rostro, como le digo yo a los estudiantes cuando los conozco a veces en la institución, darle rostro a estos nombres o a esas fotografías. eh, para humanizar un poco más la virtualidad, el poder entender que tengo personas que también están del otro lado de la pantalla escuchando o interactuando conmigo. Así que por favor, Paoli, Euro y Camilia, al menos para que quede un poco en el tiempo y yo tomar una fotografía de la actividad que estamos realizando. Si pueden encender sus cámaras, faltaría a Paoli y Camila. Bueno, esperamos por Camila. De todas formas, continúo. Como bien les venía comentando, en un principio vamos a todas las actividades. Voy a intentar ahora incluir en todas las informaciones al Estado Trujillo, ¿verdad? Para poder dar respuesta a que tengas material en el aula, Pauli, en el que tú puedas analizar y estudiar. De todas maneras, como tenemos tiempo, voy a ingresar material para que tú, si no has entregado la actividad, lo puedas investigar con lo que yo allí te reflejo. Porque la intención es que, como tenemos estudiantes de varias partes de Venezuela,
podamos entonces darle la información oportuna a ustedes dentro del aula. Y eso para ti, Paoli, sería como más, no fácil, pero sí más eh, expedito el tener la información en el aula y que si tú quieres investigar algo más, pues lo puedas hacer. Sobre los datos demográficos, les explico. No es solamente que me digan el número de pobladores, sino el relieve, cuáles son los estados que limitan con su estado, em, el número, por supuesto, el número de habitantes, qué tipo de, de viviendas se dan allí. Yo, dentro de la información que estoy colocando, es una que me arroja el Instituto Nacional de Estadística, que me establece la parte demográfica en cada estado. Entonces, si no es hoy, mañana o más tarde, Paolis, yo agrego al estado Trujillo más otra información que pueda conseguir, ya sea a través de videos o de PDF o cualquier otra presentación para darte respuesta a las actividades que tengas que realizar. En cuanto a la segunda, que es la de los aborígenes, ¿verdad? Ese sí, pues nos va a servir la información que está en el aula, porque es de manera general y allí estoy abarcando a todo el país. Voy a tocar pues, lo que son los indígenas que estuvieron o hicieron vida en Mérida y el resto del país. Esa es la intencionalidad de este encuentro. El próximo encuentro, creo, es para... acá, no tengo la... El próximo encuentro es para el 23 de abril. ¿Sí? Ciertamente está de 2 a 3 euros. Lo que te puedo indicar es que en principio va a quedar al igual que hoy, grabada la clase. La idea es que intenten ingresar la mayoría de tus compañeros, son 30 estudiantes y fíjense, nada más en este encuentro estamos solamente 3, pero bueno, aun cuando no llegase a ingresar alguien más, pues yo grabo la clase como que estuvieran ustedes allí y les dejaría información de interés. En vista de que ya en este primer encuentro les estoy diciendo que tenemos dos actividades. Una es el mapa, tenemos sobre los datos demográficos del estado donde reside, es porque allí entonces es donde van a dejar el número de pobladores, el tipo de vivienda que se da, cuáles son los estados que hacen vida más cercana a él. ¿Qué más podemos decir? El clima, la vegetación, para que esos datos nos ayuden a conocer quien viva en el estado de Aragua, conozca cómo es Mérida o cómo es Trujillo dentro de esos datos, ¿verdad? Fíjense, dentro de las instrucciones que yo les refiero en cuanto a que deben de realizar. Les doy cuál es la fecha de inicio, la fecha de entrega, el porcentaje que tienen y pues dejo una nota en donde dice no habrá prórroga. ¿Por qué les indico que no habrá prórroga? Porque tienen casi 5 semanas para realizar la actividad. Entonces, por favor, aprovechen el tiempo. Yo debo de incorporar en el día de mañana, al final de la tarde, la rúbrica para que ustedes
conozca cuáles son los criterios bajo los cuales están siendo evaluados y eso les dé la oportunidad de realizar su actividad cumpliendo con todo lo que el docente esté solicitando. La segunda actividad que tenemos está en la misma temporalidad, es decir, desde el 31 hasta el 10 de mayo. Pero la línea del tiempo sí tiene un valor del 20%. Y allí es sobre la evolución de los aborígenes en Venezuela. ¿Cómo fueron evolucionando las distintas tribus o etnias indígenas de las cuales aún tenemos haciendo vida en Venezuela y cómo nosotros le hemos ido, no voy a decir robando, le hemos ido quitando parte de ese territorio propio en donde ellos podían hacer vida dentro de la ciudad, perdón, de la nación de Venezuela. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mérida, nosotros tenemos ah, eh, la zona de mm, El San Juan 31. de Lagunillas, tenemos eh, indígenas que hacen vida, Amazonas, la gente en el Zulia, todavía existen etnias que están allí eh, haciendo vida con nosotros, ¿no? Que han sido desplazados, esa es la palabra correcta, han sido desplazados dentro del territorio. Muchos de ellos han tenido que hacer una migración interna en el país. Han salido de sus localidades y han terminado, por ejemplo, porque lo viví, eh, terminaron viviendo en Caracas, pero en ese desplazamiento o en esa migración tuvieron entonces que dejar parte de sus arraigos, de su cultura, para asumir una nueva. Muchos han salido, sí, a realizar estudios y han regresado, pero hubo otros que se desplazaron por temas económicos o por temas quizás dentro de la misma tribu. Lo que a veces le comento a los jóvenes es que en ese desplazamiento ellos también tuvieron que dejar de lado parte de su cultura y adquirir la nueva. Camila, ¿sería posible, y disculpa si puedes encender un momento tu cámara para tomar una foto e igual agregarla al aula? De lo que les he conversado hasta ahora, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a las dos actividades tal cual se las he explicado? No, creo que está bastante claro. Bueno. Ok. Bueno, realmente el encuentro era algo sencillo, algo rápido. Tampoco les voy a tener acá eh, porque tengo otra reunión dentro de poco. Para mí es un gusto, y más que un gusto, un honor tenerlos dentro del aula virtual como docente, el que ustedes puedan realmente estar cursando estudios, verlos jóvenes y que realmente dentro de sus metas, que no solamente es el trabajo, sino que quiero mejorar. Yo les felicito, le insto a que continúen allí eh, generando esos retos que como país necesitamos. Eh, no sé si tienen algo más que agregar. Muy bueno, profe, agradecido por su